Good morning. Buenos días a Buenos todos. días. One day I'm going to surprise you and give a whole sentence in Spanish. Un día los voy a sorprender cuando les hable una frase completa en español. Ya lo verán. But let's bow our hearts in prayer. Qué bueno. We look to God's word. Antes de comenzar la Heavenly Father, predicación, we vamos a are grateful orar. to you for your Padre, word, estamos muy agradecidos por which tu does palabra. answer many questions. Gracias, sheds Señor, light, porque contestas dark nuestras places, preguntas y nos das dispels luz fear, en gives medio de hope, la oscuridad. A pesar del shows miedo, us tú the nos way, das esperanza. the way to Nos you, muestras el the way of camino a life, ti, nos muestras el camino a la the way vida, of joy. nos muestras peace. el camino al gozo, a la Lord, we paz. pray that you would enable us to understand your Y word this Señor, yo morning. te pido que nos ayudes a Pray that entender it tu would palabra en esta strengthen, that it mañana. would encourage, that it would Que nos correct, that it would Animes, nos corrijas guide us into y nos a guíes, more Señor, accurate en understanding of un how life is to entendimiento be más lived, preciso de cómo quieres how que you are to be vivamos. understood, ¿Cómo es que quieres que te and entendamos, Señor? how we are to worship you. Y cómo debemos Lord, I confess alabarte. my need and ask you to enable me. Señor, confieso mi necesidad y te I pido pray, que me Father, that you would capacites. lift up this morning those Te pido, heavy Señor, hearts, the hands that que hang down. levantes a aquellos que están Thank you for the cargados ministry y that has already cansados. taken place through Gracias, your body as Señor, we have por gathered this morning, and I El ask that that ministerio would que continue. ya ha In Jesus' estado name, tomando parte glorified among mientras us, I nos pray. reunimos a alabarte en esta mañana. we ask these things of you in Padre, te Jesus' pedimos name. que te glorifiques en Amen. esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Galatians chapter 3. We're going to look Gálatas capítulo at 3, verses 13 through 18. versos 13 al And I want to 18. begin by asking you a question. Y quiero comenzar I asked this of my family preguntándoles the other day. lo mismo que le pregunté a mi familia el otro día. Give you something to think about as we're looking at this passage. Mientras estudiamos este pasaje. Before Es algo en lo Jesus que died podemos on the pensar. cross for Antes our de que sins, Cristo muriera en la cruz por people in the nuestros Old pecados, Testament were under the law. la gente del They had Antiguo to offer Testamento animal estaba bajo la sacrifices. ley, They had to hacían perform other sacrificios rituals. de They had animales, priests to tenían burn, otros rituales, por ejemplo, incense venían and so on. delante del sacerdote Things a that were quemar required by the incienso, a law, ofrecer sacrificios, and they were under etcétera, the law. porque estaban bajo la ley. How is it then that a man Entonces, like Daniel, ¿cómo es que un hombre como who was Daniel, captive in Babylon hundreds que of years estuvo before cautivo Jesus en Christ Babilonia died for his cientos de sins, años antes de que Jesús never muriera por once sus offered pecados, an animal nunca sacrifice to God, había ofrecido which was required by un the sacrificio de and animal yet delante that de same Dios, lo cual Daniel, era un requisito de who la did ley. not Y sin keep embargo, that law, se identifica was en la Biblia identified in the Bible as one of the como most godly men uno who de ever los lived. hombres más santos o How is that? que más ha amado a Dios, que ha vivido sobre la tierra. ¿Cómo Galatians es chapter posible? 3, Bueno, Gálatas 3 we'll find answers. nos ofrece algunas respuestas. In this passage we're going to look En at este today may pasaje leave you vamos with a some questions. estudiar cosas And que that's nos because it doesn't preguntamos al we're gonna run out respecto of time before it's y done. que Um, espero que no before I'm nos done. So there will be espero que some no se nos questions we'll acabe have el to tiempo leave to antes de que answer next acabemos week. de responder Galatians todas estas chapter 3, preguntas, let's pero look si at no verse podemos 13. continuar la semana que entra. Pero vamos a estudiar hoy Christ Gálatas has 3, redeemed 13. us. That means Cristo that Jesus nos ha paid the redimido. price Esto that significa was que necessary Jesús to set pagó el you precio and I free que era necesario para from the curse liberarnos, of the law. a ti y a mí, The de la curse is on maldición de la everyone who ley. tries to make themselves Esta acceptable maldición to que God está by sobre good todo works. aquel que trata de The curse ser aceptable requires us delante to de Dios keep por sus all buenas the obras. law of Esta God maldición perfectly, requiere que nosotros always, guardemos la or else we ley will be, or siempre we y will experience a perfectamente. slow, gradual Si no, breakdown of all areas experimentaremos of life, un culminating quebrantamiento ultimately in gradual en permanent todas las áreas de la separation vida, forever from God lo cual in all of His terminará goodness in a place en called una hell. separación permanente But Christ y set us eterna de free Dios y de from toda su this, bondad having en un lugar become llamado a curse infierno. for us.
Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar, sufrió nuestra maldición en la cruz, y el verso 14 dice que lo hizo para que la bendición de Abraham llegara por Cristo a los gentiles, o sea, nosotros los que estamos en este lugar, que no somos judíos. Esta bendición de Abraham llegó por Cristo Jesús a nosotros los gentiles para que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. En otras palabras, Jesucristo pagó para liberarnos de una destrucción certera. Él lo hizo muriendo por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir la bendición que Dios le prometió a Abraham y la promesa del Espíritu. ¿Y cuál es esta promesa de Abraham de la cual está hablando este verso 14? ¿Cuál es esa promesa de Abraham y cuál es la promesa del Espíritu? Bueno, la bendición de Abraham es la cual viene sobre nosotros por fe, de lo cual hablamos en los versos 6, 8 y 9. Por ejemplo, Gálatas 3:6 dice, de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La bendición de Abraham vino porque él fue considerado justo. ¿Qué significa que era justo? Bueno, déjenles recuerdo de esta definición del que hemos estado hablando. Ser justo es ser declarado por un juez inocente de todos los cargos, ser inocente, sin pecado en el Espíritu, estar en una posición correcta delante de Dios, ser aceptable y ser aceptado delante de Dios, ser digno del amor de Dios y de su aprobación, de su amor, de su aceptación, y es bien hermoso ser aceptado por Dios, ser santo, porque eso significa que le caes bien a Dios, que todo está bien entre ustedes, entre tú y Dios. El verso 9 dice, desde luego los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Y esto es un contraste con las obras. Ser justos, estar bien delante de Dios, no es por nuestras obras. Aquellos que tratan por sus obras están malditos, pero aquellos que ponen su fe en Cristo, su fe en lo que Dios hizo por nosotros, ellos son bendecidos sin tener que hacer nada más. ¿Se acuerdan lo que hablamos del monte Gerizim, verdad? Dios nos hace justos y nos hace partícipes de esa bendición de Abraham. En otras palabras, ¿en quién confiaste para ir al cielo? ¿En quién estás confiando que te dé una vida con significado en esta tierra? ¿Estás tratando en tus propias fuerzas? Bueno, si tomaste esa ruta, estás en la ruta de la maldición. Pero si confiaste en Dios, esa es la bendición de Abraham. Es reconocer, Señor, yo no puedo, pero tú sí, tú puedes salvarme, tú puedes cambiarme, transformarme. Yo me metí en este enredo solito, pero tú me puedes sacar. De hecho, no que nos metiéramos en este lío nosotros, sino que nacimos de esta manera y no podemos salir, no podemos hacer nada para cambiar esta naturaleza con la cual nacimos, pero Dios puede hacerlo. La salvación es un regalo gratuito de Dios que podemos recibir simplemente creyendo en la obra que Jesucristo cumplió en la cruz por nosotros. Esa obra es suficiente y lo hace posible. Hace posible que nosotros seamos salvos porque ningún animal puede limpiarnos, ninguna ceremonia religiosa lo puede hacer. Lo que hacemos, por ejemplo, esta mañana, cantar alabanzas al Señor, alabarlo, orar, todo eso, no lo hacemos para que Dios nos ame o para que Dios nos acepte. Lo hacemos porque sabemos
que somos aceptados delante de Dios. Lo hacemos porque sabemos que en la fe de Jesucristo, creyendo en lo que Él hizo por nosotros, nosotros ya hemos sido aceptados. Y por eso venimos a decirle, gracias Señor por lo que tú has hecho por nosotros. Ninguna peregrinación, ninguna buena obra tiene que hacerse ya. Ya no tenemos que guardar leyes, ni hacer penitencias, ni hacer una parada en el purgatorio. Nada de eso es necesario, porque el Señor nos ha salvado, no por nuestros esfuerzos, no por lo que hagamos, sino como resultado de que estamos creyendo y dependiendo en Cristo solamente. ¿Lo crees? ¿Crees esto? Este es el camino para ser aceptado, para estar en un lugar justo con Dios. Confía en Dios para que te cambie, para que te salve. El verso 14 concluye con las siguientes palabras: que recibamos no solo la bendición de Abraham, sino la promesa del Espíritu a través de la fe. Esto es lo que Pablo dijo a los Gálatas que recibirían en el capítulo 3, versos 2 al 5. Esta es la promesa del poder que vendría del Espíritu. Esa promesa del Espíritu fue hecha primero por Ezequiel, el profeta. Ezequiel 36, del 26 al 27, dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Ya no hay, si haces esto, yo voy a hacer aquello. Si haces lo otro, yo te bendeciré. No. La promesa es, yo voy a hacer esto por ustedes y a causa de lo que yo voy a hacer, ustedes van a poder caminar en mis leyes. Y por fe tú lo recibes y dices, sí, Señor, esto es lo que necesito, lo recibo. Confío en que tú vas a hacerlo por mí. No. Ay, ¿cómo puedo ser bueno para Dios, para que Él me mire y pueda poner su espíritu en mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No es así. Tienes que confiar y recibir. La promesa del Espíritu también fue hecha por el profeta Joel en Joel 2:28. Sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Y no hay cosas escondidas aquí. Aquí Dios dice, yo lo voy a hacer y ustedes lo experimentarán. La promesa del Espíritu es parte del paquete de bendiciones a nuestra disposición para todos aquellos que ponen su fe en Dios para salvarlos. Todas estas promesas que Dios le hizo a Abraham eran promesas formales. Primero vamos a ver las promesas que Dios le hizo a Abraham y que se refieren al pacto que Dios hizo con él en Génesis 15. Vamos por favor a Génesis capítulo 15. Y las promesas de hecho comienzan en el capítulo 12, pero luego lo vamos a ver. Ahorita nos vamos a saltar hasta el verso 15. En donde Dios está nombrando las promesas de su pacto, que son promesas incondicionales. Genesis 15, verse 1. After these things, the word of the Lord came to Abram in a Génesis vision, 15, verso saying, 1.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: Oh Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham: A mí no me has dado descendencia, y aquí que me heredará un criado nacido en mi casa. Se está refiriendo a la promesa del capítulo 12, cuando Abraham todavía estaba en la tierra de Ur, y Dios le prometió que le daría muchos hijos y que de él haría una gran nación, y que las naciones de la tierra serían benditas en su nombre. Básicamente lo que está diciendo Abraham es: Señor, no lo veo. Y aquí en el verso 4 dice Dios a Abraham, y esta es la promesa: no será este el que te herede, o sea, el siervo, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Esta es una promesa de Dios. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. No hay condiciones aquí. La promesa de Dios solamente. Dios no le pidió nada a Abraham. Abraham no tenía que hacer nada más que confiar en que Dios haría todo lo que había prometido. ¿Qué hizo Abraham? Verso 6. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Porque me creíste, Abraham, tú eres justo, tú has sido justificado y estás en una posición sin pecado, eres amado, eres aceptado, porque me creíste. Entonces le dijo: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión. Él respondió: oh Jehová, ¿cómo sabré yo? ¿Cómo sabré que yo la he de poseer? Recordemos que él estaba en esta cultura donde para sellar un pacto la gente tenía que hacer alguna cosa, algún tipo de sello para guardar este pacto. Entonces, en el verso 9 hay un ritual aquí. Dice: tráeme una vaquilla de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero y una tórtola y un pichón. Y tomó estos animales y los cortó en la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no partió las aves. Esto era parte de ese proceso de sellar el pacto. Abraham, no solo traigas un animal, sino 5 animales. Estos animales los iban a usar para un sacrificio. Era un símbolo del futuro sacrificio de Jesucristo. Todos estos animales tenían que morir, su sangre sería derramada para sellar este pacto, como la confirmación de que estaban sellando este pacto. Era como la garantía apuntando hacia Jesucristo. Jesucristo es la garantía. Entonces, Abraham trajo todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, pero no partió las aves. Verso 17. Y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que aquí apareció un horno humeante y una antorcha ardiendo pasó por en medio de los animales divididos. Ese fuego significa la presencia de Dios y pasó en medio de estos cuerpos, de este sacrificio de animales que representaba su Hijo Jesucristo.
dando la garantía de que Él iba a cumplir su promesa a Abraham. Verso 18, aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tus descendientes daré esta tierra. Vamos a Gálatas capítulo 3 otra vez. Verso 15. Pablo dice, hermanos, hablo en términos humanos. Significa familia, hermanos, hermanas, somos familias. Aquí estamos hablando en la familia. Hablo en términos humanos. Aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade nada. Lo que está diciendo Pablo aquí, bueno, les estoy dando un ejemplo cotidiano, un ejemplo para que entiendan. Este pacto puede ser, por ejemplo, un testamento, puede ser. A pesar de que sea un pacto o un contrato de hombres o un testamento de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Aunque sea con personas, ya no lo pueden cancelar, ya no le pueden cambiar nada. Ahora, si entre humanos es así, ¿se imaginan cómo es con Dios? Más permanente, más infalible, porque Dios nunca cambia, porque Dios nunca miente, porque Él es infalible. Puedes confiar completamente. Dios pasó por esas dos piezas que representaban el cuerpo de Jesucristo. Y eso es lo que representa la garantía del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Nosotros acabamos de celebrar una ceremonia de pacto en esta mañana. Y este pacto es lo que nos hace hijos de Dios, descendientes de Dios. Un pacto este pacto que hizo Abraham con Dios, Dios con Abraham, es algo que apuntaba hacia Jesucristo con su propia sangre. Hay un pacto que simboliza también la unión de Dios con su pueblo, el matrimonio. En el matrimonio, el hombre y la mujer se vuelven uno, así como en un pacto con Dios, nosotros nos hacemos uno con Dios, Él nos sella con su espíritu. En el matrimonio, la iglesia somos la novia y Cristo es el novio. Yo creo que todos han estado en una boda donde se hacen promesas incondicionales. Te tomo para que seas mi esposa o mi esposo, para amarte y para cuidarte, para bien o para mal, en salud y en enfermedad, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Los votos de una boda son incondicionales. No dices, bueno, si tú haces esto, yo voy a hacer aquello. Y si tú no haces aquello, yo no haré aquello. No. Los votos en una boda son incondicionales. Así como el pacto que Dios hace con nosotros. Tú entras en este pacto confiando en las promesas y recibiendo. ¿Se acuerdan lo que pasa en una boda? Te preguntan, ¿tomas a este hombre o tomas a esta mujer? Y tú respondes sí. Y en el pacto que Dios hace con Abraham y con nosotros,
se We confirma confirm the marriage covenant by este pacto. asking witnesses to hear our Por ejemplo, vows. Gather around witnesses. I want people cuando to hear what nosotros we're nos saying. casamos, cuando hay Witnesses bodas, to hear, to confirm these vows. hemos sido And testigos de we estos exchange matrimonios. rings to seal our vows. Vemos que And then we hay sign our testigos, names hay anillos, on a piece of paper y luego to, en un confirm our pedazo de vows. papel se firman los And we have nombres witnesses de sign estas their dos names personas on the que same piece of entran en este paper to pacto confirm matrimonial, the y promises luego that los they have heard. testigos And the firman final también, confirmation is the y es la sexual union y joining la us. confirmación final husband es la and unión wife, sexual entre one hombre y flesh, mujer, no longer two, but uniéndose en una And sola over carne. all of this, Ya no son Jesus dos, makes sino this uno solo. proclamation, they are no longer two, but one flesh. Y sobre todo esto, Therefore, what Jesús hace God esta has joined proclamación. together, Ya let no son not dos, man sino una separate. sola carne. Por tanto, lo que How Dios is ha it unido, that no lo after separa el all hombre. of those unconditional ¿Cómo es promises que todas estas promesas and layers upon layer incondicionales of y confirmation, confirmaciones that tras the Christian can think confirmaciones that que if we're unhappy los or cristianos betrayed todavía by pueden the other, pensar, that we can ignore that bueno, si no me hace profound covenant, feliz o si me run to ofende a o si me human traiciona, court, and voy get a a man-made ignorar piece of este paper called a divorce pacto to tan undo it profundo all. y voy a ir a una corte humana y me voy a When we a divorce, divorciar. Cuando nos that divorciamos, ese we pacto violate our word and we desecrate está siendo the picture violado. Ese that our sacramento marriages are meant by del God to matrimonio portray es to the violado world porque of an nuestros unconditionally matrimonios binding, fueron everlasting diseñados para covenant que that nosotros God has made with us proclamáramos al mundo lo que through the Dios ha blood hecho of con His Son, nosotros Jesus a Christ. través de la sangre de su Hijo Jesucristo. We're mere humans, Nosotros somos meramente humanos and often our covenants, our contracts, our y agreements a are menudo worthless. Our nuestros word matrimonios no worthless. son pactos sino contratos How I thank God sin significado. that my salvation is not dependent upon anything man-made. Pero ¿saben qué? Le and doy not gracias a dependent Dios upon que any nuestra human salvación contribution. no depende de ninguna How glad I contribución am humana. that our God Le doy gracias a cannot Dios lie, de que Dios no puede and He mentir cannot break His y Él no promises. rompe nunca sus promesas. It is impossible for Him to Es lie. It is imposible que Él impossible mienta. for Him to break Es His imposible promise. que Él His rompa word sus cannot promesas y que fail. mienta He y que will nos not falle. fail to keep Él His nunca covenant with us. nos fallará. How I Él thank God siempre for that. guardará sus And the promesas blood of intactas. Jesus Christ that was Gracias a shed Dios on the por esa cross sangre guarantees that God que is Jesucristo serious derramó por about this covenant. en la cruz por nosotros, Guarantees that porque esa He will sangre never garantiza que negate Él it, nunca renege y it, nunca renegará de dismiss it, nosotros, cancel it, nunca annul nos it. dejará, nunca anulará el pacto que hizo con nosotros. You see, if our salvation Nuestra depends on salvación something that comes from me, no or depends depende on de some algo other person, que viene de nosotros o de how otra persona, unstable, porque si how así fuera, sería algo hopeless we muy would be. inestable. Nosotros no tendríamos ninguna Galatians esperanza. chapter 3, verse 16 En Gálatas capítulo 3, says, verso "Now to 16 dice, Abraham and his seed ahora were bien, the promises las promesas a made." Abraham fueron God made pronunciadas también a promises su to Abraham descendencia. and his seed. He does not say, No "And to dice, y a los seeds as of descendientes, many, but como as of one, refiriéndose a and to your muchos, sino a seed, uno who is solo, Christ." a tu descendencia que es Now Cristo. there's a wordplay going on here with Paul. Ahora aquí because es un the juego word de seed palabras, Can porque la apply palabra to many, semillas and did apply to many, but it also significa applied to para one muchos, specific. pero Often you'll semilla find this in scripture. There's aplica a para una layering sola persona. there is a Eh, meaning and a then there's veces, another meaning. They're not con la contradictory, palabra they don't Sucede algo, compete, que hay but varias they're different. The significados en word las seed can palabras. be translated La as palabra descendants, semilla puede ser and o it is a word that simiente, que implies se usa en family. Génesis, puede ser God made descendiente promises to o puede ser Abraham's familia. family. God made promises to Abraham's El descendants. Señor But the prometió Bible here is descendencia a Abraham. emphasizing in Galatians Pero el Señor that está there were enfatizando special aquí en Gálatas promises que había una made promesa to one especial member of Abraham's family, hecha a un specifically, solo miembro de special la promises familia made de to Abraham. one Una seed, promesa and especial that is para, Jesus Christ, para un solo according to verse descendiente. 16. Ese es Jesucristo, de seed. acuerdo al verso 16. The promises made
Las promesas hechas a Jesucristo como aquel descendiente se aplican a sus descendientes, los descendientes de Jesucristo. Son promesas especiales, promesas espirituales. Ahora, hay naciones que descendieron físicamente de Abraham, porque Abraham tuvo hijos, pero solo un hijo fue el patriarca de la nación que hoy conocemos como Israel. Y ellos son los que reciben estas promesas físicas. A ellos les prometió que se convertirían en una gran nación, que serían numerosos como las estrellas de los cielos, que tendrían como posesión la tierra de Canaán, que es hoy en día la tierra de Israel. Pero también hay promesas espirituales de Dios para un descendiente específico de Abraham, que se refiere como la semilla de Abraham, y a través de él, que es Jesucristo, vendrían los descendientes y a ellos las bendiciones de justicia. Solo sobre ellos vendría esta bendición de justificación. Ellos tendrían un estatus de santidad, de aceptación y de amor delante de Dios. Son los descendientes de Cristo. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí en el Nuevo Testamento. Y no estamos diciendo que Jesucristo se casó y tuvo hijos. No se está refiriendo a ese tipo de descendientes. Juan capítulo 1, verso 12 nos dice lo siguiente. Voy a leerlo de esta traducción que simplifica. No es mejor, solo lo simplifica. Nueva traducción viviente. Juan 1, 12, 13. Jesús vino al mundo que creó, pero el mundo no lo reconoció. Él vino a su propia gente, pero aún ellos lo rechazaron. O sea, los judíos, ellos rechazaron a Jesucristo a pesar de que Él era parte de ellos. Pero a todos aquellos que creyeron en Él y lo aceptaron, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ellos nacieron nuevamente, no en un nacimiento físico, resultado de una pasión humana o un plan humano, sino nacidos de Dios. Cuando una persona cree en Jesús, así como Abraham creyó en Dios y le creyó a Él, cuando alguien cree en Jesucristo y cree por fe lo que Él hizo, se convierte en hijo de Dios y se convierte en miembro de la familia de Jesús y en hijo de Dios cuando ponen su fe en la palabra de Dios, y entonces califican para recibir todas las bendiciones de Dios. Entonces, todos los que tienen fe reciben las bendiciones prometidas a Abraham por fe, porque ahora somos justificados y tenemos derecho a estar con Él. Ahora, aguántenme tantito aquí porque es un poco difícil de entender, pero yo espero que todos lo entiendan. Si ustedes pueden tomar un poco del significado, yo espero que así sea porque les va a ayudar. Okay. Los descendientes naturales vienen por nacimiento. Los espirituales vienen por fe, así como Abraham creyó. Daniel, por ejemplo, era descendiente por las dos partes. ¿Se acuerdan? Lo que les pregunté al principio, Daniel era descendiente en la carne, porque era judío, pero también era descendiente en lo espiritual, porque creyó. Dios le prometió a Abraham
Y ¿se acuerdan? Allá en el monte Ebal y en el monte Gerizim, Dios fue donde le confirmó en Siquem sus promesas. ¿Se acuerdan? Vamos por favor rápidamente a Génesis 12, verso 1 al 3. Jehová le prometió a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Verso 6. Y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra. Se apareció Jehová a Abraham allá en Siquem y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Allí en Siquem, Dios confirmó con Abraham esta promesa. Y el verso 7 sigue diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Y le edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Recibe la promesa y entonces hace el sacrificio que apunta a Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la confirmación de este pacto que Dios ha hecho con Abraham. Ahora, ¿creen ustedes que Abraham entendía esas cosas? Bueno, yo creo que sí entendía mucho de esto. Nosotros tenemos pedacitos aquí y allá en la Escritura, pero hay algo muy interesante en Gálatas 3, verso 8, donde la Biblia nos dice que Dios iba a justificar a los gentiles por fe. Dice que les anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, Abraham sacrificaba animales que yo creo que en su entendimiento, en el entendimiento de Abraham, él sabía que venía un Mesías que lo libraría, que Dios proveería a alguien para derramar su sangre preciosa, para sellar estos pactos que le estaba prometiendo a Abraham. Este era el evangelio que Dios le predicó a Abraham. ¿Cuál es el evangelio? Pues que solo hay un camino a Dios, es Jesucristo. Y aquí vemos que Abraham creyó, el pacto fue sellado y Dios lo hizo justo. Dios prometió, y la primera confirmación que recibió Abraham fue allá en Siquem. Y luego Dios le repitió estas promesas al hijo de Abraham, Isaac. Y Dios volvió a prometer y a confirmar su promesa. Después le prometió al hijo de Isaac, Jacob, que luego se conoció como Israel. Y Jacob fue con su familia a Egipto y ellos se quedaron allí. Jacob murió en Egipto, pero después de que su familia hubo estado allí 430 años, Dios usó a Moisés para dirigir a los israelitas, que era la familia de Abraham, fuera de Egipto. Y después de esto viene la ley. Mientras ellos estaban en el desierto, después de que Moisés murió, Josué dirigió a los israelitas a la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. 430 años después, Dios los trae de regreso a la tierra que les había prometido. Y entonces, después, van a confirmar este pacto de la ley en Siquem, donde Dios confirma bendiciones si obedecen toda la ley y maldiciones si desobedecen lo que está escrito en la ley.
and the arranging of the people, y all of la them gente natural descendants of que Abraham, eran but half descendientes of them on naturales de Mount Abraham, Ebal, se acuerdan where que there was estaban la the mitad en commandments in el stone, monte the Ebal, donde sacrificial estaban altar, ahí los and half of them mandamientos on Mount y la piedra del Gerizim, which was sacrificio, y la empty otra mitad estaba as en a el monte declaration Gerizim, that donde within estaba the vacío y natural donde family había there was una a spiritual family declaración that was not acerca de la trusting familia in espiritual the de sacrifices of the Dios, law. que ya no iban a confiar en los Those who depend sacrificios ni en upon las leyes trying to keep the law de la are ley, under the curse. en Mount las Ebal. cosas de la ley, But sino que those iban like a Abraham confiar who por fe en trust the Jesús. unconditional promises of God are blessed. Y aquellos que confían Okay, en we'll estas leave that behind promesas and go on. Some of you may want to son work that over for a libres. while. There's a lot Y in bueno, there. And ya I wish vamos a I understood dejar more than I por do. la paz este tema de Galatians el 3, monte Ebal y Gerizim, verse porque ya hemos 17. estado repasando mucho esto, pero solo para And que this I podamos seguir say, adelante a that the Gálatas law, 3:17, which es que lo was mencioné, 430 years later, dice el cannot verso annul the 17. covenant, the Esto pues promises digo, el pacto that was confirmado antes por confirmed Dios before by no lo God abroga la in ley que Christ. Now, vino some translations don't 430 have in años Christ, but después I think para that's invalidar la a promesa. crucial Es de lo que part les of estuve what God is hablando saying here. antes. It Estos was 400 años, confirmed in 430 Christ. años fue Even though it was de an lo que animal estábamos sacrifice, hablando. that animal sacrifice was pointing to Christ. Todos esos sacrificios que se That hicieron it should be, that estaban it should make apuntando a the promise Jesucristo. of no effect. Let me read that again because I broke it up. And this Ahora, I say that the law, voy a which leerlo was nuevamente 430 porque years later, cannot lo annul the partimos en covenant that pedacitos, was así que vamos a confirmed leerlo before by junto. God in Esto pues Christ, digo, el that pacto it confirmado should antes make por the por promise of Dios no effect. no lo abroga la ley, sino que vino What it's 430 saying años después para is invalidar la the promesa. law that came 430 years later didn't Lo que está touch diciendo the es que promises of God. todos esos 400 Didn't touch años que pasaron Didn't affect it. no afectaron la promesa que originalmente Here Dios now le we hizo a have the Abraham. answer to the question about how Daniel Y could be aquí a godly está man la when he respuesta never a la once pregunta offered an animal que les hice al sacrifice in principio obedience to the acerca de law. Daniel. ¿Cómo es God had posible que made Daniel pudo unconditional haber sido promises to Abraham. justo delante de Dios y nunca tuvo la oportunidad de ofrecer It ningún was an sacrificio unconditional de covenant. animales delante de Dios? There were no Bueno, strings Dios attached, había hecho una no promesa incondicional requirements a that Abraham, had to be kept. una No promesa keeping of the law was que no required in order to tenía receive the ninguna blessings of condición. God. Ellos solamente All that was recibían required was las faith. bendiciones de este pacto You had to siempre y believe cuando and creyeran trust in the y promises confiaran of God, and en las you would be promesas de made Dios. righteous. You would be counted sinless. Tú vas a ser You would be contado como innocent santo, before como God. You would inocente be delante de Dios, acceptable in God's sight. You aceptado would be delante de lovable to Dios, God, even amado, if you never offered the sacrifices. aun que nunca Even if you hubieras never recibido kept the ningún, commandments. hicieras ningún sacrificio, ni guardaras ninguna ley, Abraham nada. Didn't have the law. Porque si vemos desde el principio, The Abraham law no of tenía la Moses, ley. which included the Ten Commandments La ley de and the Moisés, tabernacle, que incluía and the los 10 dietary mandamientos y laws, las leyes de and la the sacrificial alimentación, laws, and las the leyes de priestly los system, sacrificios, el all the sistema robes, all that was de prescribed by God sacerdocio, todas esas as cosas part of the law. eran parte And de all la the ley curses y esos for vinieron disobedience. después. None of También that was había una introduced lista to de the world until maldiciones 430 que fueron years introducidas a after los God's covenant israelitas promises, 430 años unconditional después de promises que to Abraham Dios le había were last prometido a Abraham. confirmed with Jacob. Abraham didn't have the law. He was Abraham no made tenía la righteous ley by believing y God's sin promises. embargo él fue And God justo said por that creer en las everyone who, promesas de like you, Dios. believes Es como will be part of your seed, nosotros part of your creemos en descendants. en lo que él hizo Isaac por didn't nosotros have the porque law, somos sus and he descendientes was made righteous by believing espirituales. God's promises. Jacob didn't have the law Isaac either. tampoco tenía la They ley didn't have y fue priests, justo por and they creer en didn't las have promesas de Dios. tabernacle, Jacob and they didn't tampoco have the tenía la incense, ley, and they pero didn't fue have the justo dietary foods por that they could and they creer couldn't eat. They didn't have any of that. en lo que Dios había prometido. They did have animal sacrifices, Tampoco tenían sacrificios de which pointed animales to Jesus Christ, que apuntaban a Jesucristo. but it wasn't done in obedience to the law. It wasn't law Y keeping. lo que When the law came on the scene 430 years sucedió later, 430 it did años not replace después the pre-existing fue que covenant, recibieron la which was ley, the pero covenant of esto grace. no reemplazó la promesa
el pacto preexistente que Dios había hecho con Abraham. Esa promesa incondicional de que Dios haría todo lo que se requiriera. Esa promesa de que Dios iba a hacer y Él iba a cumplir todo lo que Él había prometido. Que todo lo que Dios había prometido sucedería como Él lo había dicho, y que todos aquellos que creyeran en estas promesas serían salvos, serían benditos por su fe. Todas estas promesas estaban apuntando a Jesucristo y nada puede cancelar o cambiar las promesas de Dios. Nosotros somos salvos hoy en día cuando confiamos en esas promesas, no confiamos en nuestras propias obras. Gálatas 3, verso 18 dice, porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero a Abraham Dios ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Of Israel to the people of Israel is not dependent upon the Jews keeping the laws and deserving the land. It's not dependent upon the Jews living a good life. La tierra de Israel para los judíos no es porque los judíos se portaran muy bien o porque los judíos lo merecieran, sino porque Dios lo prometió. Por eso es que Dios los está restaurando a esa tierra. ¿Por qué? No porque lo merezcan, no porque son mejores que la gente que estaba viviendo allí. Ellos están volviendo a su tierra porque Dios le prometió a Abraham que ellos iban a poseer esa tierra, y por eso hoy en día esa promesa que fue hecha hace cientos de años todavía está vigente. Claro, también hay promesas espirituales para aquellos que confiamos, y esas promesas todavía están vigentes, así como esa promesa que Dios le dio a Abraham, que los judíos heredarían esa tierra de Israel y que será para ellos sin importar qué. Eso lo estamos viendo cumplir ante nuestros ojos, y no es porque lo merezcan, sino porque Dios lo prometió. Asimismo, las promesas espirituales son para nosotros. Podemos ser amados y aceptados por Dios de una forma incondicional, confiando en sus promesas. Dios le prometió a Abraham, y sus promesas son vigentes hoy en día. Ustedes pueden ser hijos de Dios, no por tratar, no por estar intentándolo todos los días, sino confiando en esa promesa que Dios ofreció, en esa promesa que dijo que todo aquel que reciba a su Hijo Jesucristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Nada puede cambiar esas promesas. Tú puedes escoger confiar en esas promesas y recibir las bendiciones por fe, o puedes escoger no creer que es tan simple. Puedes creer que no, esto no puede ser así. Y puedes entonces empezar a hacer lo que tú puedas para salvarte a ti mismo. Tú puedes empezar a portarte mejor para salir de esta situación por ti mismo. Pero si tú estás haciendo eso, te advierto que estás bajo maldición. Puedes esperar, puedes tener la esperanza de algún día ser bueno, o puedes reconocer, Señor, no tengo remedio, no hay nada que yo pueda hacer, por eso prefiero confiar en tus promesas. Por eso, Señor, te pido que me salves. Y si tú escoges esa ruta, todas las bendiciones de Dios son para ti. Pero si tú quieres hacerlo a tu modo, la Biblia dice en el verso 14, verso 18, porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, y entonces estás maldito. La Biblia es muy clara al respecto. Nadie puede ser justificado por la ley. Nadie
se salva por la ley. Nadie se salva por sus buenas obras. Nadie puede ser lo suficientemente bueno, porque es por gracia solamente que somos salvos. Por gracia, por fe en Cristo solamente. Nadie viene al Padre sino a través de la confianza en las promesas que Dios hizo en la sangre de Jesucristo. ¿En qué estás confiando para ser salvo de tus pecados? ¿En qué estás confiando para que seas liberado de tu pecado? Solo hay dos opciones. O estás tratando de ser aceptable en tus propias fuerzas, o estás confiando en que Cristo ya lo hizo por ti. Yo he decidido poner mi fe en Jesucristo. Y Él nunca me ha dejado. Muchos de los que están aquí han puesto su fe en Jesucristo. Y es por eso que nos regocijamos. Él es un gran Dios, Él es misericordioso. Y Él ha prometido que nos ama. ¿Y cómo nos ama? Así que, bueno, ¿cuál es el punto entonces de la ley? Daniel no la necesitaba, entonces, ¿para qué está la ley? Bueno, no se pierde el próximo capítulo. Tiene un propósito. Y tiene un propósito importante. Pero, por eso les digo, no se pierdan la próxima semana, porque lo único que les voy a adelantar es la ley no tiene el propósito de salvarte, pero tiene un propósito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tus promesas, por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos confiar en tu palabra. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar, nuestra maldición, a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque triunfaste sobre nuestro pecado. Eres victorioso sobre nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu vida eterna, y nos has hecho tus hijos, hijos de Dios, y te deleitas en nosotros. Señor, nos has hecho aceptables y justos cuando estamos mal. Y Señor, tú estás obrando para transformarnos, para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, poco a poco, cada día, creciendo en ti. Gracias, Señor, porque estamos confiando en tus promesas. Señor, muchas veces ya aún como creyentes, a veces estamos tratando en nuestras fuerzas de ser más como tú. Señor, líbranos de esa tendencia porque no podemos. Señor, ayúdanos a recibir por fe, a recibir por fe lo que solamente tú nos puedes dar. Señor, y la razón por la cual pedimos es porque tú prometiste que lo harías. Señor, te pido por aquellos que están escuchando y que han estado tratando, o que tal vez ya se rindieron porque no pueden ser lo suficientemente buenos para alcanzar salvación. Señor, yo te pido que tú les ayudes, Señor, a entender que tú vas a honrar tu promesa. Señor, te pido que ellos puedan nacer de nuevo
por fe en Jesucristo. Señor, porque tú tienes un plan de salvación muy hermoso. Señor, te pido que nos envíes de aquí regocijándonos por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.